quiero agradecer a la Fundación, a los organizadores que hayan pensado en mí para, yo no diría moderar, sino simplemente reflexionar conjuntamente con los ponentes sobre un tema que me parece muy acertado porque está de rabiosa actualidad, que es el tema de la consideración o la catalogación de determinadas actividades financieras, vamos a llamar actividades, para no prejuzgar, como productoras de un impacto de tal naturaleza sobre las sociedades y sobre la humanidad que, sin caer en la estridencia o en la exageración, nos da pie para pensar razonablemente si no estamos ya en el momento de dar un paso. Todo ha pasado, todo en la humanidad ha ido avanzando poco a poco. Los crímenes contra la humanidad pues son relativamente recientes y reaparece, vamos, realmente su fuerza moderna pues la encontramos en Nuremberg y en el juicio de Nuremberg. Por tanto, estamos en un plazo que un historiador consideraría pues bastante corto en el tiempo, y esos crímenes contra la humanidad han ido evolucionando, se han plasmado afortunadamente, yo creo que debido a un clima que algunas veces cuando uno mira hacia atrás piensa a qué se debe el que haya podido salir adelante el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con todas las reticencias y con todas las abstenciones o reservas de firmas de algunos países, pero ahí está el texto, y ese texto es inobjetable e inatacable, sin perjuicio de que cada país, en el uso de su soberanía o de su prepotencia internacional, no quiera someterse a esas normas abrumadoramente aprobadas por la comunidad internacional. Y dentro de esta evolución he visto que en el programa, en la presentación, se habla de que en el artículo 7 se refiere a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como un concepto de crimen contra la humanidad. Pero sin perjuicio, porque para eso tenemos en la mesa a expertos jurídicos, sin perjuicio de que se entre en lo que pudiéramos denominar la técnica o la dogmática jurídico-penal, yo quiero resaltar otros valores que están recogidos de una forma ética y de una forma profunda y emocional en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que sigue siendo válido en este momento. Los redactores, que salen de la tragedia de la guerra más sangrienta que ha tenido la humanidad, y esperemos que sea la última, reflexionan y en el preámbulo dicen que el olvido de los derechos humanos ha sido la causa de la tragedia que ha vivido recientemente la humanidad. Pues bien, si olvidamos que hay actuaciones y conductas que están inmersas en lo que es el propio funcionamiento, organización social, que pudieran ser consideradas como actividades regulares o como consecuencias no deseadas del sistema. No en vano ahora ya se está utilizando sibilinamente el lenguaje, nunca es inocente, y si antes se hablaba de los extremismos, de los radicales y de los terroristas, ahora cualquier oposición a una medida económica pasa a ser calificados sus autores como antisistemas. Y los antisistemas, paradójicamente, en mi opinión, son los que pretenden conservar las esencias del sistema. Precisamente los antisistema son aquellos que
malversando y abusando de las propias normas reguladoras del mercado, pues realizan toda serie de actividades en la seguridad de que tienen cubiertas las espaldas y las responsabilidades. Hasta ahora les ha funcionado el sistema aceptablemente, pero ya hay signos esperanzadores de que empieza a cambiar. Doy por supuesto que no es ningún disparate. Hay precisamente quizá uno de los que comenzó a elaborar con más profundidad este concepto de los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, es precisamente alguien que vive en el núcleo, en el campo de concentración de los delincuentes, que son los bancos suizos. El señor Ziegler, Jan Ziegler, fue diputado suizo el que comenzó ya a hablar de la posibilidad de que los crímenes económicos sean calificados como crímenes contra la humanidad. Llevamos no sé cuántas reuniones de los Gs, G8, G12, G20, en que todo está lleno de buenos propósitos. Vamos a hacer una política contra los paraísos fiscales, vamos a acabar contra los paraísos fiscales, y todo queda en proclamaciones o en declaraciones. Por tanto, queda abierta la interrogante de la mesa redonda. ¿Qué respuestas han dado los gobiernos ante los llamados crímenes económicos y financieros? Pues realmente escasas y la mayor parte de ellas decepcionantes. Ahora bien, hay que reconocer que en cabeza de esta reacción pues habría que colocar al sistema judicial norteamericano. La respuesta a los casos Enron y WorldCom, por primera vez, estos escándalos financieros cometidos dentro de un ámbito selecto de personajes que han sido objeto además de muchas películas, Wall Street, la última de Costa Gravas, etcétera, etcétera, en la que aparecen unos personajes casi cíclicos que tienen un denominador común que un periodista inglés los califica como la psicopatía de los poderes económicos. Esto sería otro tema interesante, que lo sugiero para otro curso. No solamente definir el concepto del delito, sino hacer un estudio criminológico de los autores. Porque llegaríamos a una homogeneidad sorprendente e interesante. Como un delincuente financiero en Wall Street es lo más parecido a un delincuente financiero en la calle Alcalá. Hay una homogeneidad bastante llamativa en los métodos, en la forma de comportarse y en la forma de relacionarse con la sociedad. Y hasta ahora, pues los financieros de Wall Street solucionaban todos estos problemas de forma amistosa, como una cosa entre caballeros. Era incluso hasta de mal gusto el acudir a la jurisdicción penal, porque esto no era materia suficiente. La jurisdicción penal está para los negros y para los latinos. Y hasta que, como decía, llegó el caso Enron, WorldCom, y después, y esto ya encendió todas las alarmas, porque esto ya no tenía nada que ver con los psicópatas, la caída en picado de Lehman Brothers. Y entonces ya las reacciones se ponen en marcha. Hasta tal punto que dentro de ese grupo social reducido, que estadísticamente no llegaría a un 0,01% de la población de Estados Unidos, por ejemplo, comienzan a reflexionar y hay pues millonarios
que salen a la palestra y le dicen al presidente Obama, dice, la situación es injusta, no se puede soportar que mi asistenta del hogar puertorriqueña pague más impuestos que yo, y aquí estamos nosotros para sugerirle, señor presidente, que suba usted los impuestos a los ricos. Este gesto fue seguido por 4 o 5 más, todo el mundo expectante a ver qué pasaba, y claro, pues no pasó nada, y ya dijeron, dice, hombre, bueno, ya hemos dado el paso una vez, ya hacer el tonto ya 2 veces no tiene ningún sentido, parece que no ha habido eco, no ha resultado, nadie ha recogido el guante, y bueno, pues todo lo que tenía que ser una cosa material, pues se transforma en un debate que es cíclico. Por ejemplo, en las últimas elecciones francesas, uno de los temas estrellas es el impuesto sobre las grandes fortunas. Y uno de los debates que seguramente, vamos, con tanta intensidad y sobre todo con tanta precisión dialéctica en las últimas elecciones nuestras y seguramente en las próximas, se seguirá hablando del impuesto sobre las grandes fortunas. Y siempre saldrá algún técnico licenciado en Harvard con magníficas notas, seguramente nacido de esas escuelas de excelencia que tanto le gustan a la presidenta Esperanza Aguirre, capaz de decirnos, es que esto es muy complicado porque los tramos progresivos producen acumulaciones inversas del capital, y entonces llega un momento y dice, oiga, párese usted, por favor, y camelos los mínimos. Camelos los mínimos porque, claro, incuestionablemente hay una serie de factores que desgravan los impuestos, los tenemos todo el mundo, no muchos, y entonces estos señores lo que hacen es, y lo dijo además un exministro del PP, ahora próspero presidente de una compañía aérea, dice, no, si yo lo que trato es de optimizar mi declaración fiscal. Entonces, claro, si optimizamos no delinquimos, no confundamos los términos, no es lo mismo optimizar que delinquir. Y hay que decirle ya de una vez que optimizar, la mayor parte de las veces, es delinquir. Y por tanto, esto no puede seguir así. Porque es que, además de las causas, de las repercusiones crueles sobre grandes sectores de la sociedad, en este momento ya no se habla de los españoles de una determinada zona, que si Extremadura o Andalucía, ya hablamos de la Europa del Sur. Ya es un bloque que nos integramos con Italia, con Grecia. Bueno, los portugueses, a pesar de que dan al Atlántico, todavía tienen el atractivo mediterráneo, y todo este grupo de personas constituye ya un sector de la humanidad que se ve afectado de una manera contundente en su, no ya en su calidad de vida, sino en sus propias posibilidades vitales. Y se le reduce a situaciones desesperadas en las que el número de suicidios sube, el número de enfermedades mentales se dispara y el número de biografías frustradas adquiere caracteres que hasta el Papa ha tenido que reconocer ayer en Brasil, que ya no es una cuestión que se sostenga desde determinados sectores políticos, que va a haber una generación entera de personas que van a pasar desde su juventud hasta su madurez y ya situados al borde de la jubilación sin tener oportunidades laborales, sin tener una esperanza de vida. Y esto realmente creo que merece una respuesta, y merece una respuesta penal. Pues bien, de esta respuesta penal vamos a hablar
en esta mesa redonda. Yo le diría a los intervinientes que dispongamos de un tiempo razonable. Creo que el tema es interesante y apasionante para que la participación, que por cierto tengo que felicitar a los organizadores, porque esto de tener 70 alumnos en un curso de verano es algo en estos momentos inédito. Y no sé si por la crisis o por lo que sea, pero vamos, ya todo lo que pase de 20 es una cifra, es un éxito, como decía un editor muy conocido, el editor Lara, es un éxito espantoso. Pero aquí realmente les felicito porque son 70 y la verdad que merece alabaros vuestro espíritu. El orden de intervención, como el enfoque jurídico lo va a hacer en primer lugar alterando un poco el orden del programa, en el que, como es lógico, es obvio decirlo, no está Baltasar, sino que está José Manuel Faramiñán, y va a hablar en primer lugar Luis Hinojosa Martínez, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada, sobre los aspectos del enfoque desde el derecho internacional de esta cuestión. 25-30 minutos. Después hablará José Manuel, y para desintoxicarnos jurídicamente pues escucharemos a un escritor para que dé el enfoque que a lo mejor se despoje de adherencias excesivamente jurídicas. Por tanto, Luis, tienes la palabra.